Capítulo 4. ¿Por qué ser santos? ¿Por qué desea el creyente ser más santo? ¿Por qué hace que su lema sea el cántico más como el Maestro quiero yo ser? ¿Por qué agoniza con una pasión por ser reflejo de Cristo? En primer lugar, es un instinto que es incorporado en él en el momento de su conversión. Recibe un nuevo aborrecimiento del pecado y amor por la pureza. El Espíritu Santo que mora en él anhela reproducir un carácter santificado. La nueva naturaleza se manifiesta en un anhelo por la victoria en la vida personal. Además de todo esto, hay razones más fuertes por las que un cristiano debe seguir la santidad, por la que debería resistir la tentación del mundo, de la carne y del diablo. Una de las peores consecuencias del pecado es la deshonra que arroja sobre el nombre del Señor Jesús. El mundo exterior está justificado al asociar el discípulo con su maestro. Y si el discípulo peca, la gente vilipendia al maestro y enloda su nombre. En la mente de ellos, las conductas vergonzosas quedan asociadas con él. En 1987, cuando un telepredicador quedó relacionado con un escándalo sexual, la persona atea más conocida del país dijo que era solo otro ejemplo de por qué la religión es un juego malo, feo y vicioso. Por sus pecados de adulterio y asesinato, David atrajo un sinfín de blasfemias sobre el nombre del Señor. Segundo de Samuel 12:14. Víctor Jack da una lista de 4 cosas que murieron cuando David pecó. Murió la sonrisa en el rostro de Dios. Esto fue desagradable ante los ojos de Jehová. Segundo de Samuel 11:27. Murió la paz en el corazón de David. Pequé. Murió en la estabilidad del trono de David. No se apartará jamás de tu casa la espada. Y se murió su testimonio ante el mundo. Con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Otro motivo para la santidad es la memoria de lo que costaron nuestros pecados al Salvador. Primera de Pedro 2:24. Ningún creyente reflexivo deseará persistir en lo que enclavó al Hijo de Dios en la cruz. Si el derramamiento de su sangre fue necesario para pagar la pena del pecado, ¿cómo pueden jamás sus seguidores tolerar la iniquidad o ser frívolos ante ella? El amor de Cristo para con nosotros debería constreñirnos a fin de vivir en pureza. Él nos amó cuando éramos enemigos impíos. Él demostró su amor pagando un inmenso precio para redimirnos. Él ha provisto todo lo necesario para una vida de piedad. No podría amarnos más de lo que hace. Es una miserable respuesta para un amor tan grande volver a pasar el puente hacia nuestra antigua manera de vivir. Olvidamos con demasiada facilidad lo que ha sido llamado al mandamiento olvidado: sed santos porque yo soy santo. Levítico 11:44, 1 de Pedro 1:16. Pedro no deja ningún lugar a dudas. Este mandamiento tal vez se encuentre en el Antiguo Testamento, pero tiene vigencia para nosotros hoy. La norma de Dios para la santidad es Él mismo, y cuando quiera que haya contemplado cuidadosamente a su Hijo, deberá admitir que Él es la norma. El pecado quebranta el corazón de Dios. Nuestro amor para Cristo debería hacernos desear ser vasos limpios, dispuestos para ser usados por Él. Si en realidad le amamos, desearemos agradarle. El pecado no solo quebranta su ley, sino también su corazón, mientras que la santidad es su delicia. Él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. La santidad es un mandamiento. 1 de Pedro 1:15, 16, Hechos 12:14. El pecado hace tropezar a otros, tanto a incrédulos como a creyentes. Cuando los inconversos ven caer a un cristiano, llegan a la conclusión de que, a fin de cuentas, el Evangelio no influye en la vida personal, y se apartan. No solo se dedican en contra de seguir al Señor, sino que ridiculizan de manera activa la fe cristiana. Mark Twain se apartó del cristianismo porque oyó a cristianos aprobar la esclavitud, emplear un lenguaje soez y hacer tratos turbios. Mahoma recibió el concepto del Dios único y verdadero de los judíos y de los cristianos, pero se sintió repelido por sus vidas, comenta Brian Woodward. Un poco más de amor a Cristo y al prójimo habría podido cambiar el curso de la historia
de lo que ahora es el mundo islámico. Cuando pecamos hacemos tropezar a otros creyentes, se sienten frustrados y traicionados, herimos a personas que han confiado en nosotros, sea la familia o en la iglesia. Nuestra familia ha de soportar algo de vergüenza y de prejuicio. Nuestra iglesia local recibe una indeseada publicidad cuando nuestro pecado es público. Pero incluso los pecados secretos rebajan su tono espiritual y su eficacia. Un creyente joven se siente traicionado y aplastado cuando aquel que lo condujo al Señor se atrae el oprobio sobre sí mismo. ¿En cuántas ocasiones ha habido cristianos salvados de tropezar por la visión en su mente de aquellos amigos que le prestan ánimo y que confían en ellos? La vida de santidad es la mejor para el espíritu, el alma y el cuerpo. Es buena para la salud física y emocional. Nos salva del remordimiento, de la culpa, de la vergüenza y de muchas formas de enfermedad. Conduce a la plenitud de gozo y a delicias para siempre. 1 Juan 1:4 y Salmo 16:11. Un niño salió de una reunión con una mirada triste y alguien le preguntó qué le sucedía. Contestó: es difícil ser feliz y santo a la vez. Pero la realidad es que sin santidad no puede haber verdadera felicidad. La constante conciencia de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo debería motivarnos a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 de Corintios 7:11. Nunca deberíamos perder el sentido de maravilla de que uno de los miembros de la deidad es un permanente residente en nosotros y compañero constante. La piedad tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. 1 Timoteo 4:8. Es la mejor preparación para la eternidad. Algún día, quizá pronto, veremos al Señor Jesús. Estaremos de pie ante su tribunal. Esto significa que deberíamos ahora vivir a la luz de aquel acontecimiento tan asombroso. Esto, a su vez, solo puede dirigirnos a una vida de santidad. El pecado sella los labios. La santidad da libertad para el servicio del Señor, mientras que el pecado sella los labios. La culpa y la sensación de indignidad que acompañan al pecado no confesado paralizan a las personas que no gozan de la libertad del espíritu. Su testimonio queda temporalmente destruido y su credibilidad queda puesta en tela de juicio. La santidad da confianza en la oración. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. 1 Juan 3:21 y 22. La otra cara de esto es que si abrigamos el mal en nuestro corazón, el Señor no nos oirá. Salmo 66:18. El pecado desconecta la línea de la oración y quebranta la comunión con Dios. Tal vez esto no suene cosa grave, pero lo es. El creyente que siga a la distancia está en peligro constante. Tal vez tome una decisión que entre en una relación o que ceda a una tentación que le pondrá fuera de juego y que arroje una nube sobre el resto de su vida. El temor de Dios es un motivo para la santidad. Debería ser el motivo poderoso. La expresión el temor de Dios ha quedado tan devaluada que significa solo respeto o reverencia. Quizás haya llegado el momento de decir que también significa miedo, un miedo sano a Dios, miedo a desagradarle, miedo a su disciplina. Sigue habiendo un sentido en el que el Señor visita la iniquidad de un padre hasta la tercera y cuarta generación. Muchos padres han sido infieles a sus mujeres, han vivido para ver su pecado repetido por sus hijos. Estas son algunas de las razones por las que nunca deberíamos bajar la guardia en el camino de la santidad, y por la que deberíamos sentirnos muy motivados para crecer en semejanza a nuestro bendito Redentor. Ahora es el momento de pasar a examinar el tema de la santificación en mayor detalle. Y recuerda que la santificación es sencillamente otra palabra para la santidad.